Jessica estaba en medio de una reunión cuando su teléfono celular vibró sobre la mesa de cristal. En la pantalla apareció el nombre Papá, lo cual era raro. Su padre nunca llamaba a menos que fuera para pedir algo. Ella dudó por un segundo antes de responder. ¿Hola? Pero del otro lado solo se oían voces apagadas. El ruido de los cubiertos y un murmullo familiar indicaban que debía estar en un restaurante. Entonces se oyó la voz de su padre, áspera e inconfundible. Ella cree que es algo ahora, pero aún así es un error. Siempre lo fue. Si no fuera por nosotros, estaría en la calle. El estómago de Jessica se revolvió. La respiración se hizo corta. No pudo ser. La conversación continuó y escuchó a su madre suspirar, casi aburrida. Al menos nos da dinero. Podemos disfrutarlo mientras dure. Se le heló la sangre. Sin saber cómo, sus dedos colgaron la llamada. ¿Qué fue eso? El móvil se le resbaló un poco de la mano sudorosa. El asesor financiero sentado a su lado notó el cambio en su expresión. «Jessica, ¿está todo bien?» Por dentro, no lo era. Pero por fuera respiró profundamente y forzó una sonrisa. Sí. Solo fue una mala decisión. La reunión continuó. Aparecían números y proyecciones en la pantalla, pero ella no vio nada más. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza, entrelazándose con viejos recuerdos. Todos los días estudiaba hasta tarde para ser la mejor estudiante. Cada vez que recibiste premios y escuchaste un simple «es lo mínimo que podías hacer». Todos los momentos en los que intentó, de alguna manera, ganarse el respeto de ese hombre. Pero ahora, allí estaba la verdad, cruda e imposible de ignorar. Para ellos, ella era un error. Esa noche, Jessica no pudo dormir. El techo del apartamento parecía más lejos que nunca, como si estuviera atrapada en un espacio vacío y sofocante. Repitió esa conversación en su mente, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás fue un malentendido. Quizás estaba hablando de otra persona. Pero en el fondo, ella lo sabía. Siempre lo supe. El desprecio de su padre nunca fue un secreto, pero escucharlo así, sin filtros, sin disfraz, era diferente. Y lo que es peor, no solo la despreciaba, sino que además la utilizaba. Nunca supieron que ella era quien pagaba la casa. Para ellos, el dinero simplemente apareció, como si tuvieran derecho a él. Una opresión se apoderó de su pecho. ¿Por qué siguió ayudando? ¿Por qué todavía le importaba? A la mañana siguiente, con ojeras y un café sin tocar a su lado, llamó al único pariente que nunca la había hecho sentir pequeña, el tío Roger. Él respondió rápidamente, como siempre lo hacía cuando veía su nombre en la pantalla. «Jessica, ¿qué había?» Solo escuchar el tono de bienvenida fue suficiente para que se me formara un nudo en la garganta. Cerró los ojos por un segundo, tratando de mantener la compostura. Necesito saber la verdad. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. ¿Acerca de? Ella agarró su teléfono celular con fuerza. Sobre ellos. Sobre lo que dicen cuando no estoy. El silencio de Roger fue suficiente para confirmarlo todo. Oh, querida. Ojalá nunca tuvieras que escuchar eso. Eso fue la gota que colmó el vaso. No era su paranoia. No fue ninguna exageración. Fue real. Jessica colgó el teléfono y se quedó allí, mirando al vacío, sintiendo la ira crecer dentro de ella como una llama. ¿Qué hacer con este dolor? Ella ya no podía ignorar la verdad. Durante años construyó una fachada de indiferencia, tratando de aparentar que no le importaba su desprecio. Pero ahora, ¿qué haría con ello? La idea de que sus padres siempre la vieron como un error, una moneda de cambio, la carcomía por dentro. Cada sacrificio, cada esfuerzo que había hecho para alcanzar el éxito ahora parecía en vano. Estaba cansado de luchar por una aprobación que nunca llegaría. Pero había algo más, algo que aún no había comprendido del todo.
Necesitaba respuestas. Necesitaba actuar. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. De repente, Jessica pasó la noche revisando viejos documentos y correos electrónicos con su asesor financiero. Revisó cada detalle de la hipoteca de sus padres, algo que antes parecía tan simple, pero que ahora cobraba un nuevo peso, una cláusula olvidada. Ese pequeño error en el contrato que, de llevarse a cabo, le daría control absoluto sobre la casa. Al tomar posesión de la casa, sus padres ya no tendrían dónde esconderse. Sin darse cuenta, estaba a punto de dar vuelta a la situación. La ira se estaba transformando en una fuerza inmensa dentro de ella, como energía concentrada. El plan se formuló con una claridad que la sorprendió. Sentirían el dolor del abandono que ella siempre había sentido. Jessica no perdió el tiempo. Reunió toda la información. Llamó al tío Roger y le explicó el plan con la precisión de quien ya no está dispuesto a ser una víctima. Él, siempre tan cauteloso, dudó. ¿Estás segura de esto, Jessica? Ellos son tus padres. Pero su determinación era inquebrantable. Ella sabía que este momento sería decisivo. Ya no se trataba de justicia ni de venganza. Se trataba de liberarse de la ilusión de amor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Roger, con un suspiro, aceptó ayudarla, guiándola a través de los pasos legales. Al mismo tiempo, advirtió a su asesor financiero sobre lo que estaba a punto de hacer. No habría vuelta atrás. Jessica estaba lista para dar el paso más audaz de su vida. La fecha de vencimiento de la hipoteca llegó antes de lo que ella imaginaba. Era un día normal, pero para ella fue un hito. Cuando sus padres dejaron de realizar un pago crucial, algo que ella sabía que sucedería, el juego estaba ganado. Jessica activó la cláusula, con la ayuda de sus abogados, y, en ese momento, tomó posesión de la casa donde había crecido. El proceso se completó sin que ellos lo supieran. Ellos, los responsables de su dolor, ahora eran inquilinos. El sentimiento que se apoderó de Jessica fue una mezcla de alivio y satisfacción, pero también un peso inesperado. Finalmente tuvo el control que siempre quiso, pero ¿a qué precio? Al día siguiente, Jessica decidió que era hora de confrontar a sus padres. Ella ya no tenía miedo. Ya no había espacio para la vulnerabilidad que siempre la hacía ceder. Acudió a su casa, con la mente tranquila, a pesar de la intensidad de la situación. Cuando llegó, vio a su madre en la ventana, mirándolo con sospecha. Su padre estaba sentado en el sofá, con esa mirada dura e implacable que ella conocía tan bien. Jessica se acercó a la puerta, esbozó una pequeña sonrisa y entró sin siquiera llamar. Ellos aún no sabían qué estaba por pasar, pero ella ya lo sabía todo. Ya se había preparado para esta escena. «Necesito hablar contigo», dijo con tono firme pero sin gritar. La madre miró a su marido y el padre levantó la vista, oscilando entre la ira y la sorpresa. «¿Qué sorpresa, hija? ¿Qué quieres aquí?», preguntó su padre en su tono habitual, despidiéndola. Jessica lo miró directamente, sin apartar la mirada. «No sabes nada, ¿verdad?». Ella estaba controlándose para no dejarse llevar por la ira. Pero ahora lo descubrirán. Fue en ese momento que, sin dar lugar a más preguntas, reveló lo que había hecho. Habló de la hipoteca, de los pagos atrasados y de que ya no eran dueños de la casa. Ellos, que siempre la habían visto como un error, ahora estaban a su merced. El silencio se apoderó de la habitación. Un silencio incómodo, que solo se rompió cuando su madre intentó reaccionar. Pero la palabra que salió de su boca fue solo un suspiro de desesperación. La expresión de su padre cambió. Primero se produjo el shock. Entonces vino la ira que Jessica siempre había conocido. Se levantó bruscamente del sofá, con los puños apretados como si fuera a romper algo, o peor aún, a alguien. «¿Tú hiciste esto?»,
¿Con tu propia familia? Su voz estaba llena de desprecio e incredulidad, pero Jessica no se echó atrás. Sí, lo hice, porque eso es lo que te mereces. Las palabras salieron de su boca, con más facilidad de lo que había imaginado. Ella no tenía miedo ni se arrepentía. Todo lo que sintió fue un profundo vacío, un amargo alivio. Su madre comenzó a llorar, pero Jessica sabía que no era de arrepentimiento. Se trataba de la pérdida de control, la pérdida de poder. Ella miró a su hermano, que estaba de pie en la puerta del dormitorio, observando todo desde lejos, y parecía estar en shock. Pero como siempre, no quería creerlo. «Estás bromeando. No puede ser verdad», dijo con voz temblorosa. Jessica lo miró con una sonrisa fría. «Es la realidad. Todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, ahora tendrá consecuencias». La madre, desesperada, se acercó con las manos extendidas. «Por favor, hija, no nos hagas esto. Siempre fuiste nuestra única esperanza, nuestra única oportunidad». Pero el arrepentimiento que fingía ya no la conmovía. Jessica sintió como si se le hubiera caído una máscara y finalmente pudiera ver quiénes eran realmente. No eran los padres que ella soñaba tener. Eran manipuladores, egoístas, con un amor que solo existía mientras hubiera algo que recibir. Y ahora lo habían perdido todo. La casa era suya, y a partir de entonces lo único que podía pasar era el desalojo. Ahora, ustedes son inquilinos, y no me deben nada más, ni mi amor, ni mi compasión. El silencio entre ellos parecía ensordecedor. El padre miró a Jessica con un odio tan profundo que ella pudo sentirlo como si fuera una presión en el pecho. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Él nunca tuvo poder sobre ella, pero ahora era él el que era vulnerable y dependiente. Intentó en vano discutir. ¿Me vas a dejar en la calle? ¿Vas a hacerle esto a tu propio padre? Pero las palabras sonaban vacías, sin fuerza, como si finalmente se diera cuenta de lo que Jessica había sentido durante tanto tiempo. La madre, todavía desesperada, se tiró al suelo suplicando. «Por favor, Jessica, lo sentimos. ¿No lo entiendes? No lo hicimos a propósito». Pero todo lo que Jessica vio ante ella fueron mentiras, palabras vacías que había escuchado tantas veces. Mamá siempre fue buena con las palabras, pero nunca con las acciones. Jessica dio un paso atrás, con el rostro impasible. Ella no iba a ceder. Lo que ella sentía por esos dos ya no era amor. Era una mezcla de desprecio y deseo de que aprendieran a las duras penas. El hermano, todavía incrédulo, intentó intervenir. «Estás yendo demasiado lejos, Jessica. Esto es una locura». Pero ella lo miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. «Nunca entendiste nada. Él siempre estaba protegido, siempre estaba de su lado, haciendo como si nada estuviera pasando. Pero ahora también veréis la realidad». No tenía más palabras. Ese no era el mismo lugar que antes. La familia, que una vez parecía unida, ahora estaba fracturada. Ya no había lugar para el perdón. Ya no había lugar para las mentiras. Cuando el impacto comenzó a disiparse, Jessica finalmente respiró profundamente. Fue como si le hubieran quitado una tonelada de encima, pero al mismo tiempo sintió una profunda tristeza, algo que no esperaba. ¿Qué deseaba ahora? ¿Venganza? ¿Liberar? Mientras miraba a sus padres, todavía en el suelo, intentando recomponerse, supo que su dolor no la haría sentir mejor. Estaban rotos, pero ese no era el precio que ella quería pagar. No más. Estaban solos, y eso era todo lo que realmente importaba. Ella había tomado la decisión. Yo no volvería atrás. Ya no había lugar para ellos en su vida. La ira que había alimentado su necesidad de justicia ahora se estaba convirtiendo en un sentimiento de vacío. Pero aún así, ella tenía el control, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante.
Ya no soy la hija que conociste. Ya no soy la persona que siempre intentaba complacerte, dijo Jessica con voz firme e impenitente. Ahora simplemente estoy haciendo lo que hay que hacer. Ella le dio la espalda y se dirigió hacia la puerta. Él no miró hacia atrás. La casa que una vez significó tanto para ella, ahora era solo un recuerdo. Ella ya no necesitaba ese lugar, esos lazos. Al salir, el silencio en la casa parecía ensordecedor, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo que nunca llegaría. No había vuelta atrás. Ella había elegido. Ella era libre. Y fue en ese momento que Jessica supo que la verdadera liberación no venía de la venganza. Finalmente se había liberado de todo lo que la retenía. Jessica subió al coche, pero no volvió a casa inmediatamente. En lugar de eso, dio un paseo por la ciudad, observando el mundo que lo rodeaba de una manera diferente. Las calles, los edificios, la gente. Todo parecía distante, como si hubiera sido trasplantada a otra realidad. Había una sensación de pesadez en el aire, pero también una sensación de logro. Ella sabía que había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a su familia. Se había liberado de una carga que hasta entonces la consumía, pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía que aún no había encontrado la paz. Algo dentro de ella le decía que esta era una victoria temporal, un logro que se obtenía a costa de una dolorosa pérdida. Cuando Jessica finalmente llegó a casa, se sentó en silencio durante unos minutos, mirándose al espejo. La mujer que vio allí era diferente. Ella ya no buscaba aprobación ni perdón. Ya no intentaba comprender por qué su familia actuaba de esa manera. Ahora todo tenía sentido. Nunca cambiarían. Ella era la que necesitaba cambiar, y eso significaba finalmente dejar atrás aquello que no la ayudaba a crecer. En ese momento sintió que comenzaba una nueva etapa en su vida. Algo dentro de ella estaba en paz, pero la batalla aún no había terminado. El poder estaba con ella. Y por primera vez, Jessica entendió lo que eso realmente significaba: libertad.